las 7 de la mañana con 19 minutos. Amigos televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Les saludo a su amigo y servidor Luis Valadez. Hoy vamos a tratar los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con el Gobierno Nacional. Estuvieron en estos diálogos representantes de los empresarios o las cámaras de empresarios del país. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de la Industria y la Producción, nos acompaña. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. El Fondo Monetario Internacional, nuevamente el Ecuador acude al Fondo Monetario Internacional. Recuerden que ellos imponen medidas o imponen temas para poder salir de la crisis. Son más de 10 millones, 4 los pone el Fondo Monetario Internacional y el resto otras entidades. ¿Cómo se va a manejar este dinero en el país en este año? Bienvenido. Gracias, muchas gracias Luis por la entrevista. En efecto, como usted menciona, el sector empresarial mantuvo reuniones con representantes de del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Mire usted, el tema de fondo ¿cuál es? Es que el país atraviesa una crisis económica y esta crisis económica obliga a que las autoridades puedan conseguir financiamiento para las necesidades fiscales y sobre todo para el equilibrio económico que el país necesita. Es decir, estas medidas van enfocadas a eso. Desde el sector empresarial nosotros consideramos adecuado el hecho de que los créditos y la deuda que el país tiene, las necesidades fiscales, puedan hacerse a un largo plazo, un plazo mayor y a una tasa de interés más baja. Poniendo un ejemplo, esto es exactamente como en una economía familiar, cuando la familia tiene deudas, tiene obligaciones importantes y en vez de acudir al sector informal, va a un banco, se califica y logra transformar esa deuda para un plazo mayor. Ahora, ¿bajo qué acuerdos el gobierno tomó esta decisión? Porque recuerde, cuando el Fondo Monetario Internacional presta dinero, siempre hay el otro lado, algo que tiene que buscar su proceso, es decir, tema el área social. ¿Va a haber subsidios? Desde el sector empresarial nosotros hemos insistido desde hace más de una década en el manejo responsable que deben tener las finanzas públicas. Por lo tanto, consideramos que con organismos internacionales o sin organismos internacionales, el país debe entrar en un proceso de consolidación económica, en un proceso de disciplina fiscal y en un proceso de orden de las finanzas públicas, porque todo lo contrario fue lo que vivimos en la década anterior. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Y generalmente esto es lo que los organismos internacionales piden a los gobiernos. En primer lugar, el ajuste del gasto público. En segundo lugar, la austeridad. En tercer lugar, ¿no es cierto?, el recorte del gasto corriente que se denomina o el gasto en nómina. Después, la independencia del Banco Central, el fortalecimiento de las reservas. ¿Y esto qué significa? También para poner un ejemplo, es muy importante que la ciudadanía sepa que los bancos centrales del Banco Central debe tener dentro de su caja, dentro de su bóveda, recursos importantes, que eso implica solvencia, implica capacidad de pago. Entonces, y eso no tenía el Banco Central, porque se convirtió durante 10 años en prestamista de los gobiernos de turno y al cual se le deben 7.000 millones de dólares. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Bajo qué costo? Les voy a preguntar, el pueblo ecuatoriano va a responder esto. El Estado ecuatoriano tiene que adoptar, como le digo, una serie de medidas y focalizar su gasto. Desde el sector empresarial jamás hemos pedido que exista ningún tipo de medida que atente en contra de la sostenibilidad social del país. Hay programas sociales muy importantes, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, que obviamente no pueden ser tocados. Pero lo que sí le pedimos al gobierno nacional es que vea muy bien la calidad del gasto. ¿Qué implica calidad del gasto? Implica precisamente que los recursos que hay, que no son muchos, que más bien son pocos, sean bien administrados. Y esto también con un ejemplo. Si uno revisa cuánto cuesta mantener una cama de hospital en el Instituto de Seguridad Social o en un hospital público y lo compara con un hospital privado, vemos que hay ineficiencias. Por lo tanto, las autoridades tienen que irse hasta el fondo y revisar claramente cuáles son esas ineficiencias que se generan y por qué los costos más altos en los servicios públicos. Hemos topado entonces dos puntos fundamentales, pero el tercero es también el de parte de desarrollo, el tema del desempleo que agudiza al país cada instante. Mire usted, ¿qué ha ocurrido con el desempleo? La última cifra de desempleo que tenemos es la cifra de diciembre. ¿Qué nos dice esto? Realmente el empleo en el país no ha mejorado, no ha incrementado, y esto es una tarea de toda la sociedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En primer lugar, se tiene que tener en cuenta que la legislación laboral que tenemos en este momento es muy rígida y lo que hace es proteger a los 3.6 millones de personas que tenemos empleo. La pregunta es, ¿qué hacer con los 5 millones de personas que no tienen empleo, que tienen un empleo informal? ¿La propuesta cuál es? La propuesta por parte del sector empresarial es hacer una reforma que permita a estos 5 millones de personas, donde están jóvenes, donde están mujeres,
donde están personas de edad mediana hacia ya la adultez, más de 40 años, más de 45 años, con este grupo de personas establecer un régimen que les permita acoplarse y formar parte del sector laboral, ¿no es cierto? Pero con las reglas que existen en este momento, eso no es posible. Por lo tanto, aquí también hay una gran responsabilidad de la Asamblea Nacional para pensar en cómo modernizar una legislación laboral que data de 1938 y está totalmente desactualizada. ¿Qué tanto y cuánto los empresarios también se meten en el papel de la crisis del país? ¿Cuánto han jugado ustedes durante estos meses o durante los últimos años? Mire, yo quiero dar ahorita unas cifras del sector industrial y del sector manufacturero del país. El sector industrial y manufacturero en el país aporta más de 3.600 millones de dólares en exportaciones. Representa el 12.7% del Producto Interno Bruto de este país. Genera más de 770.000 empleos. Por lo tanto, el sector manufacturero del país y el sector empresarial cree en el país, invierte en el país, genera empleo y, lo más importante, trae innovación que le permite continuar posicionándose. Sin embargo, hay que trabajar mucho en la competitividad. ¿Qué es la competitividad en el país? Todo ese sistema de costos alrededor de la producción en los cuales hay que hacer cambios. Muy bien, quiero agradecer la presencia del doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y la Productividad. Junto a nosotros hemos dialogado los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con el gobierno. Nos vamos con nuestra línea editorial del día y nosotros regresamos con más novedades.